Vamos a comenzar con CiviMedi España, esta vez, porque hemos estado tiempo fuera y queremos también pues, volver a España, cómo nos organizamos, cómo hacemos el currículum, qué cambios hay que hacer, qué sigue aplicando desde cuando vinimos o cuando dejamos España, qué no aplica más y cómo va todo el proceso. ¿Vale? No sé si me podéis poner en los comentarios un poquito si ya estáis en España, si queréis ir, cuál es vuestra situación. Bueno, muchos ya me conoceréis, pero mi nombre es Patricia Real, yo soy de Madrid, soy licenciada en Ciencias del Trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos y empecé trabajando en Accenture, o sea, aquí está esto hecho del revés, de abajo por arriba, ahí. Y empecé a trabajar en Accenture en prácticas, en el departamento de contrataciones. Estuve un año, luego estuve ahí entre medias 7 años en una asesoría, no lo he puesto porque estas son como unas grandes empresas, y después de estar 7 años en una asesoría, una de las empresas cliente me llamó a formar filas con ellos, que es Ted Baker. Estuve 4 años con ellos y los 2 últimos años era más tiempo en Londres que en España o en Madrid. Y justo ahí fue cuando me di cuenta de, ostras, cómo se trabaja en Reino Unido, yo quiero probar, ¿no? Y, y bueno, ya nos lanzamos a la aventura, mi pareja y yo, aquí estuvimos. Él vino un año antes que yo, con lo cual estuvo un poco de avanzadilla. Y cuando me vine, pues como en desde que no me hicieron el transfer que yo estaba esperando, me vine con una mano delante, otra detrás y entré a trabajar en Service hasta que fuimos. Cuando volví de ser mamá me dijeron redundancy, que da mucho miedo. Y hice un poquito de trabajo temporal en Amazon, en Students Programs o internships de verano. Y ahora estoy viviendo en Essex, o sea que ni siquiera me fui de Londres. Y estoy en una empresa chiquitita, con lo cual me da un poquito de tiempo y de margen para abrir este super proyecto de CiviMed in UK, donde también hago CiviMed in Spain o en España. Así que genial. Pues nada, los que habéis el tema de los currículums en España. Llevo 33 años trabajando. Cuando actualizo mi currículum para cambiar de trabajo, ¿cuánto tiempo que tengo que ir hacia atrás? Si son los 10 últimos años, todos los años. Bueno, aquí hay una pequeña diferencia, ¿vale? Para el currículum en Reino Unido, yo recomiendo que cosas que no aportan se quiten, porque no les interesa. O sea, asusta más que otra cosa. En España todavía está aquello de cuéntalo todo, dame toda la información, quiero saberlo todo. Entonces, también pensad un poquito estrategia, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Que si yo cuento, yo empecé a trabajar en el año 2000, o sea, imagínate, 26 años, va a ser, madre mía, más estaba yo. Entonces, ¿de verdad necesito poner que estuve de teleoperadora mientras estudiaba en la universidad? Pues no creo que aporte nada ahora mismo. Entonces, yo no lo pondría. Es un poquito jugar con la estrategia, el tema de los currículums, ¿sí? Ya sea en España, en Reino Unido, en China o en Canadá, da igual. El currículum perfecto no existe. He tenido varios clientes que es que me piden que sea sobre una hoja. Vale, genial, porque es las reglas de esa empresa o de ese recruiter. Pero no por eso tu currículum de 2 hojas está mal. ¿Vale? Es que ellos quieren esos requisitos. Y lo que para una empresa vale, para otra empresa puede que me sirva. Con lo cual ahí hay que ir un poquito jugando las cartas y tener varias versiones preparadas, ¿no? Como decir, vale, la versión de una hoja, por si me pides una hoja, la versión normal, que es la que yo quiero presentar, ¿no? Es mi mensaje, mi perfil, como mi tarjeta de presentación. Y tener ahí un poco de margen de maniobra, porque no es un documento, no hay una ley de currículums que te diga, el currículum tiene que estar escrito así. Tú eres quien decides cómo presentarte. Tú eres quien decide cómo, qué versión de ti dar, por así decirlo, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ir jugando bien las cartas, ¿no? Siempre positivos, siempre
con la mente abierta de, ¿quieres como una hoja? Toma como una hoja, no pasa nada. ¿Quieres dos? Perfecto. ¿Quieres que te lo ponga en azul o en amarillo? Lo que estimen oportuno, ¿no? ¿Qué más cosas os cuento por aquí? Cuidado con las faltas de ortografía. Esto es súper, súper, súper importante, lo de las faltas de ortografía. Últimamente creo que ya no se le da tanta importancia, pero cuando tocáis con la vieja escuela del currículum tiene que estar impoluto, es que yo he visto recruiters que redondean las faltas de ortografía. Me parece muy heavy. Entonces, luego también el tema del ATS o ATS, que asusta muchísimo a todo el mundo, no todas las empresas lo tienen. ¿Por qué? Porque es muy caro. Yo, de hecho, en mi empresa donde yo trabajo, lo hemos intentado implementar, pero, o sea, no sale rentable. Entonces, que no os preocupe, tanto ATS, ATS, lo veremos, ¿vale? Es uno de los puntos a tocar, así que no hay problema. No hay que contarlo todo, que era un poco la respuesta a Asten. El tamaño importa, era por la hoja o las dos hojas. Sobre todo, tener en consideración que, a ver, tampoco es meterlo todo en una hoja con letra 5 u 8, que lo he visto, como poner 8 folios a letra 16, que es como, chiquillo, acabo de imprimir 8 páginas y es que en cada página entran 4 palabras de lo grande que has puesto las letras para que haga bulto, ¿no? Entonces, que seáis un poquito considerados con el tema de la imagen de vuestro currículum, la presentación, y que más o menos con letra entre 10 y 12 es suficiente, ¿vale? Y bueno, ¿en qué idioma hago el currículum, no? Porque esto me ha pasado en muchas asesorías de currículum de vuelta a España, porque me dicen, claro, es que aquí yo qué sé, yo soy project manager o soy data analyst. Dejo data analyst que pongo porque hablo de la revenue, no, nos sale todo con inglés. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en España, pues sí que hay palabras que hay muchos anglicismos y entonces pues lo podéis poner en inglés sin problemas, pero a veces que en español se dice de otra manera, entonces tenemos que buscar la forma de cómo se dice en España, ¿no? Aquí os voy a decir una cosa. He visto, y está súper de moda en España, el currículum con 2 columnas, ¿vale? Es esa columna chiquitita, no sé de qué lado voy, pero a la izquierda columna chiquitita donde ponemos nuestros datos, habilidades, idiomas, informática, etcétera, etcétera. Y el plano principal donde ponemos la experiencia profesional y la educación y demás. Yo soy de las de Harvard, pero porque es lo básico y para mí como cuando voy a seleccionar personal es lo que me es más fácil. Datos arriba, datos personales, lo cuento después, es de experiencia profesional y educación, ¿vale? Y luego los otros que os comentaré también si importa o no importa. De esta parte de la estructura, me quedo con esto que os pongo aquí. Y es que en España el summary, professional profile, la intro que le digo yo, no se lleva. No se lleva. Escriben como un par de líneas nada más, muy súper resumen de quién eres y si te da lo que vas buscando. No tienen esa intro nuestra de aquí de Reino Unido que ponemos un par de párrafos largos y tal. No. Ellos van 2 o 3 líneas nada más. O sea, más de ahí nada. Y luego hay otra cosa que también suelen hacer, que es el tema de el título, ¿no? Si yo soy relaciones laborales o recursos humanos, poner recursos humanos debajo. Aquí tenéis que tener mucho cuidado porque sí que es verdad que quieren que se ponga, pero ¿qué pasa si buscas un plan B y quiero ser administrativa? Si tengo puesto recursos humanos, no me van a recoger como administrativo. Pero es que además, si tengo puesto recursos humanos, administrativo, recepcionista, bla, 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 tampoco me van a coger porque va a decir, es que está, que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, si vais a poner el título debajo, tened en consideración que cada vez que queráis aplicar para un puesto distinto le tenéis que cambiar el título, porque lo que yo me encontraba en España era básicamente
Croupier, quiero ser dependienta. Croupier o dependienta, pero las dos cosas a la vez no se pueden hacer. ¿Vale? Entonces hay un poquito de cuidado. Ahora voy con los datos personales. Vamos a ir sección por sección explicándolos, pero me ha encantado esto, por eso os lo veo, y es un poco cómo va desarrollado el tema de toda la estructura, ¿sí? Entonces, empezando por los datos personales, todavía se espera que pongamos más datos que en Reino Unido, ¿no? Porque en Reino Unido con el nombre, apellidos, el teléfono, el email y la localidad vamos sobrados. Yo lo de poner el domicilio completo no lo veo, no lo recomiendo. Pero oye, que si vais a trabajar justo al lado del sitio o donde vivís, pues claro que sí, toda la dirección completa, ¿vale? Sobre todo en España, porque el código postal abarca un pueblo entero o una ciudad entera, ¿no? No es como en Reino Unido que pones el código postal y casi que te mete el código postal en la ventana de tu casa para verte, ¿no? Entonces, bueno, pero sinceramente a nadie le importa dónde vivimos, entonces yo con la localidad me quedaría ya suficiente. Ahora, ¿qué ocurre en España? El tema de la fotografía y el tema del puesto deseado, que es lo que os decía de poner el titulito debajo. A ver, si ayuda, bien, pero vamos, no, no sé, eso es a elección vuestra. Como os decía, no hay una ley de currículos donde diga exactamente lo que hay que poner y dejar de poner. El tema de la fotografía ahora lo veremos, ¿vale? Que la siguiente hoja es relacionada con eso, pero sí me gustaría dejar muy claro que no hay que poner el visado, el tipo de permiso de trabajo que tenemos, el estado civil, número de hijos, nacionalidad, fecha de nacimiento, las famosas reference upon request, que yo ni siquiera las recomiendo para Reino Unido, tampoco en España, porque además en España no se lleva. Sé que hay algunas veces que os piden para dar, llevo las referencias de aquí. No, yo cuando estaba trabajando en España era todo vida laboral. Tú me das la vida laboral. Si has estado en otro país, pues la vida laboral de tu país, ¿no? Aquí te puedes sacar en el HMRC, ¿sí? Te puedes sacar también tu vida laboral con tus datos y todo. O sea que no hay ningún problema para conseguirlo, ¿no? Pero en el currículum, no. El email, porfa, que sea un email profesional, esto en cualquier lado del mundo. Y por favor, la localidad donde estéis buscando trabajo. Porque yo recuerdo que yo cuando hacía selección, cualquier persona que me escribiera de otro sitio iba directamente a rechazados. Porque sí, quiero relocation, quiero mudar, pero ¿y cuánto vas a tardar en mudarte? ¿Y dónde te vas a mudar? ¿Y cómo te vas a hacer para venir todos los días? Entonces es un poco como que no. Y sobre todo, os contaba también que no todas las empresas tienen sistema ATS, pero los portales de empleo hacen filtros. Entonces, si yo cojo todos los currículums que se han inscrito a la oferta y digo, quiero que todos los que vivan fuera de Madrid me los rechaces, hay un filtro del propio portal de empleo que filtra y rechaza a todos los que estén de fuera de Madrid. ¿Vale? Entonces, hay que tener en consideración que pongáis el sitio al que queréis acceder. ¿Qué pasa? Que tú ves la experiencia profesional y te vas yendo, te vas yendo, te vas yendo. Esta persona ha empezado a trabajar en 1990 más pole 18, pues esta persona tendrá unos 50 y pico, 60 años. Se puede calcular, se puede ver, se puede hacer, pero no hace falta poner el año de nacimiento, ni la fecha de nacimiento, ni todas estas cosas de estado civil y cosas que hemos visto que dan susto, ¿sabes? Creo que han evolucionado ya un poquito y estamos ya un poquito en el 2026. Entonces, ¿ponemos foto o no ponemos foto? Venga, pulgares arriba o abajo. ¿Queréis poner foto o no queréis poner foto? ¿Qué pasa que dicen los recruiters españoles o las personas de selección españolas? Vale, ahora tenemos uno que sí. Pues básicamente lo que dicen es que si pones foto es como que creas un vínculo con el candidato antes de tiempo y que estás como visualizando a la persona con su experiencia.
esto queda muy bonito, pero es que es un poco de discriminación, porque obviamente, vale, yo puedo parecer más joven de lo que soy, habrá gente que pueda parecer más mayor, o es que ya es discriminación total y absoluta. Es vuestro currículum, vosotros mandáis sobre él, es vuestra manera de presentaros y vosotros elegís cómo os queréis presentar o no. Entonces, para los que decidan poner foto, hay que seguir estas reglas. Que la foto sea profesional o por lo menos tipo carnet, de retrato, no os saquéis medio cuerpo, esto que se lleva ahora de cruzar las manos o hacer así, no, o sea, foto normalita, tal cual. O en un entorno laboral, ¿no? Si es en oficina, por ejemplo, y queréis poner la típica foto esta que te pones así en la mesa apoyado y haces así un poco de pose, pues perfecto y maravilloso. Pero lo que yo veía, y que por favor no lo hagáis, es la foto de la orla, sobre todo los que no tienen tanta experiencia laboral, ¿no? Que dicen, si pongo la foto de la orla, les estoy diciendo que ya me he graduado, ya he terminado de estudiar, ya quiero trabajar. Perfecto, lo entiendo perfectamente, pero no. O fotos de boda, he visto fotos de boda. Ay, madre mía. Y sobre todo también los hombres, porque al final veis con traje chaqueta, que está genial, porque os vale para el currículum, pero la flor de la boda. Entonces, se ve perfectamente, así que no. He visto también fotos de fiesta con el cubata en la mano, recortado, porque claro, tenemos la copa, entonces tenemos que recortar por aquí, entonces aparece la mitad de la copa y no, por favor, no. Selfies, si os queda bien de que los hombres estén así rectitos y os hagáis un selfie en condiciones, ok, pero si es el típico de no, ¿vale? Eso, recortada con otras personas tampoco porque te queda horrible. Foto de hace mucho tiempo, que luego le llamas a entrevista y es como, no he encontrado persona. Y te aparece y dices, ostras, súper diferente, eres tú realmente. Entonces, choca un poco, ¿vale? No, no es, no. Foto pixelizada, que también las he visto. Y luego mujeres del mundo, las fotos, las típicas camisetas estas de palabras de honor de verano. No las utilicéis porque justo corta por aquí y parece que vais sin nada. O sea, os habéis hecho la foto desnuda. ¿Sí? Bueno, creo que está claro, pero ¿qué va primero, la gallina o el huevo? ¿Qué ponemos primero, la educación o la experiencia laboral? Porque sé, por ejemplo, que en el currículum de Harvard recomiendan que vaya a la educación primero, pero claro, Harvard es una universidad, con lo cual es una recomendación para los universitarios. Nosotros que ya tenemos tablas y que ya hemos trabajado, la educación queda como un segundo plano. ¿Sí? Entonces vamos a empezar siempre hablando de la experiencia laboral. ¿Cuál es la principal diferencia con Reino Unido? A lo mejor ni lo tenéis en consideración, pero en Reino Unido cuando se explican las tareas se hace en modo storytelling, porque gusta más. Mi día a día consistía en bla, 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 y te ponen un párrafo por cada experiencia laboral. En España son más de enumerar, de bullet points. Entonces os dejo un ejemplo para que veáis. Da igual el país en el que estéis, súper importante que cuando expliquéis la experiencia laboral respondáis a estas preguntas. ¿Qué hago? Las tareas. ¿Cómo lo hago? Herramientas. ¿Cuánto hago? Cantidad, tiempo y los resultados. Pues, por ejemplo, superar los KPIs en un 35%, mejorar resultados en un X%, target de 50 clientes al mes, ¿vale? Datos. Si sois contables, como la ponía Ana, pues me hago no sé cuántas facturas al mes, para que también un poquito penséis en cómo medir vuestro trabajo, cómo medir vuestros resultados. Os tenéis que hacer una autoevaluación y saber explicar bien cómo, qué hacéis, básicamente, y siempre dar datos. En España no se lleva mucho lo de los datos todavía, pero eso juega a vuestro favor, porque va a quedar perfecto a la hora de decir, ostras, este es un crack o esta es un crack, una crack, ¿vale? Entonces, un poquito aquí os doy un par de consejitos
Y es que el currículum lo podemos hacer de dos maneras. La de toda la vida de Dios, que es orden cronológico inverso. Siempre empezamos desde el último en el que estamos hasta el primero más abajo o hasta el que queramos llegar. ¿Por qué? Porque yo solo voy a mirar la primera hoja. Si me gusta lo que veo, sigo leyendo. Si no me gusta lo que veo, no lo voy a pasar de hoja. No nos leemos el currículum entero. O sea, no da. ¿Vale? Entonces, siempre orden cronológico inverso. Y luego, por sector o actividad, cuando hemos tenido un cambio de carrera, podemos partir y contarlo en bloques. Es un poquito más arriesgado, pero puede jugar mejor a vuestro favor. ¿Sí? Y luego, lo que os decía, de las tareas, contar también resultados y el storytelling en inglés pasa a enumeración de puntos. Porfa, no se cuenta absolutamente todo. He visto currículums donde iba a hacer fotocopias, escribía emails. Sí, genial. Cuenta lo importante, ¿vale? Porque si no, se nos va de tamaño el currículum. Y luego, súper también, o preferencia mía, que sea mes y año, a mes y año. Y si lo ponéis del lado de la izquierda, muchísimo mejor, porque hay un sistema de lectura de currículums, que es el que solemos seguir, que es una F, que va. Pero básicamente nos fijamos en los años en los que habéis trabajado, un poco el título o experiencia principal, y arriba de todo, pues vuestro nombre, domicilio o ciudad, y un poco lo que los primeros o último trabajo que habéis realizado. Entonces, digamos que la educación, porque cuando volvemos a España y hay titulitis aguda. No sé si os ha pasado cuando habéis estado en Reino Unido, que al final es un poquito más la actitud, sabes la teoría, tienes ganas de aprender, te lo explicamos, lo organizamos entre fulano que te va a dar el training y yo, y como que son más a venga, entra y ya aprenderás. En España no, en España es la titulitis aguda. Tienes el título, dame el certificado, ¿sabes? Soy un poco más ahí todavía con su esta de los títulos, los certificados, súper importante. Entonces, lo que cuando volvemos a España, si hemos estudiado algo en Reino Unido, homologarlo, intentarlo, o de alguna manera tratar de que el título aparezca en español para que un poco pase, porque hay empresas que si ven cosas raras lo dejan de lado. Y luego, ¿cómo ponerlo en inglés o en español? ¿No? Porque depende de lo que hayamos estudiado, a lo mejor un MBA en business, bla, 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 pues sí lo podemos dejar en inglés porque es internacional y es mundialmente conocido, con lo cual no hay ningún problema. Pero si es algo un poco más específico, a lo mejor en España no saben que se llama así fuera y prefieren que lo pongáis en español. Entonces, fijaros siempre en las ofertas, qué es lo que piden, qué titulación quieren, para un poquito saber cómo adaptar la titulación inglesa. ¿Sí? Y yo normalmente en el currículum inglés, siempre en educación, como Education and Certificates, pero en español los certificates van aparte, porque no tienen tanto caché ni tanta calidad como los estudios de universidad o de formación en condiciones, ¿no? Entonces, pues podéis poner certificados varios que tengáis, cursos in-house de los que se hacen en la empresa, pero de nuevo no pongáis todos, poner solo los últimos o los más relevantes, porque si no, igual aquello se va de madre. Luego, habilidades, los skills. No es del todo habitual todavía en España, pero sí que está entrando. O sea, es como la intro, que está muy tímida, hay un par de líneas, un parrafito, y las habilidades, pues eso, si hacéis las dos columnas, pues en el lado de la izquierda poner 3 o 4 puntos de habilidades, genial. Pero os voy a explicar. Y es que hay dos tipos de habilidades. Tenemos, lo voy a decir en español, queda horrible, las blandas y las duras. Esto es como el turrón blando y el turrón duro. Las blandas son las de la personalidad, que son los soft skills, es que lo han traducido literal, y son
personalidad nuestra, ¿no? Gestión del tiempo, paciente, communication skills, comunicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego están las duras, los hard skills, que son competencias de habilidades de programas que utilizamos, de más certificaciones, por así decirlo, ¿vale? Entonces, las que priman más en España son las duras, las de las competencias, los programas, los certificados que utilizamos o certificaciones que tenemos, cosas así, y no tanto el time management o las habilidades blandas que son transferibles. Entonces, si queréis añadirlo porque os dé puntos extra, genial, lo podéis hacer y pues con 3 o 4 suficiente. ¿Vale? Y aquí, de nuevo, tienes el título, y esto lo he vivido yo, de gente decir, que veo en el currículum, he trabajado 10 años en Reino Unido, he trabajado no sé cuántos años en Estados Unidos, he trabajado en no sé qué país, y de repente tener al manager de turno, ¿tiene el título? Y ya, pero es que ha estado 10 años trabajando en Reino Unido, a lo mejor. Ya, pero tiene el título. Y es como, Dios, ¿en serio? Es que está muy de moda poner inglés, ¿no? Y luego la rayita abajo con el gratis, ¿no? Me llevo hasta el final o me quedo aquí entre medias, o este es poco, esto es mucho. Eso no lo lee el ATS y si va el currículum a ser filtrado por la máquina, por el software, no lo va a ver. Y lo único que se va a quedar es con inglés. Entonces no va a medir cuánto inglés, ¿vale? Pero que lo tengáis en consideración también. Igualmente, si sabes otros idiomas, también. Si es nativo, pues sí, pues es nativo. Se sobreentiende que el español le tenemos, pero si, yo qué sé, por ejemplo, a lo mejor si es de el padre francés y el francés también lo sabéis nativo, pues que pongáis nativo. Ahí no pasa nada, ¿no? Pero si es aprendido, siempre se busca lo del marco europeo, que es por lo que se rigen todas las empresas. Datos adicionales. Y, como siempre digo, solo si son relevantes para el puesto. Si vais a conducir autobuses, poned el carnet de conducir que tengáis y que os deje conducir autobuses. Si sois arquitectos, poned la membresía del Colegio de Arquitectos. Si necesitáis la colegiación, de nuevo, colegiación de los arquitectos o de los médicos, ponerlo también. Si habéis hecho voluntariado y está relacionado con el puesto vuestro, también lo podéis poner. Y si me habéis visto en otras ocasiones, soy muy no, definitivamente no, de poner hobbies, intereses o yo qué sé, cosas varias. ¿Por qué? Porque hacemos filtro. Y si yo que he revisado currículums, me he encontrado con los típicos de me encanta jugar videojuegos. Ya, no sé, como que te imaginas el típico nerd todo el día en los videojuegos, que va a ser más introvertido, que va a lo mejor a no relacionarse con los compañeros y a lo mejor para un puesto de customer service o de publicidad, pues va a decir, uff, este no. Pero, como siempre digo, si os gusta la pesca con mosca y queréis entrar a trabajar en Decathlon, ponerlo, porque os van a coger. Por eso, ¿vale? Las autocandidaturas, que yo sé que en Reino Unido es espectacular, porque de repente te encuentras en el inbox, en el correo, otras personas que, hoy estoy buscando trabajo, pues encantada de la vida, vente a hacer la entrevista y demás. En España, lo que van a hacer es borrar vuestro currículum directamente. ¿Por qué? Porque está el Reglamento General de Protección de Datos y España es uno de los países del mundo con la ley de protección de datos más estricta. Entonces, si queréis hacer autocandidaturas, tenéis que añadir o bien este texto o algún texto alternativo similar, autorizando al tratamiento de vuestros datos personales para que la empresa pueda contactaros, para que puedan guardar vuestros datos y para que os introduzcan en procesos de selección, si se da el caso, a futuro. ¿Vale? Os he dejado este a modo ejemplo, y podéis hacer un copia-pega si queréis, pero que sepáis que hay que ponerlo.
Igual, si escribís el email, que en el propio email les digáis, oye, no, siguiendo el reglamento, bla, bla, de la Unión Europea, etcétera, etcétera, autorizo a que gestionéis mis datos y a que me incluyáis en vuestros procesos, etcétera, etcétera, para que lo tengáis en consideración. Estuve el año pasado, sí, después del verano, filtrando currículums para Polonia y tenían el mismo sistema y todo el mundo al final del currículum tenía puesto autorizo a que se traten mis datos. Entonces, que no os dé miedo de hacerlo, de ponerlo, porque si no, no podéis hacer autocandidaturas, incluso por LinkedIn. Siempre, siempre, siempre añadid algo similar a esto que os pongo aquí. Y ahora sí. Los famosos, porque no es ninguna máquina, como oigo en redes o leo en redes, no es ninguna máquina, no es ningún monstruo, es simplemente un software. Y es un software que me hace mucha gracia esto de, oh, te hago el currículum para que pase el ATS. No, imposible. No, no es posible, porque cada empresa, al ser un software, lo programa a su manera, con sus necesidades. Entonces, para mí, mi sistema ITS va a filtrar que vivas cerca de donde tenemos la localización, la empresa, que sepas hacer X cosas y que tengas conocimiento de X programas. Mientras que otra empresa de otra eh, negocio totalmente diferente va a crear sus propios filtros. Luego los portales de empleo tienen sus propios filtros también, entonces, o sea, eso de crear un currículum ATS friendly, olvidaros que no se puede. Sí que es verdad que no reconocen gráficos, tablas o dibujos, entonces, esto que queda súper molón de poner los logos de la empresa en el currículum, sin poner el nombre al lado, hace que horror, terror, ¿vale? Porque no va a leer las empresas. Y luego sí que es verdad que buscan palabras clave porque es el filtro que le ponemos y cómo configuramos el software. Entonces, obviamente tenemos que mirar las palabras que queremos saber. ¿Cómo podemos hacer un poquito así pasarlo? Pues buscar, yo lo que suelo hacer habitualmente es buscar 3 o 4 ofertas que me llamen la atención, que me gusten. Y veo qué es lo que piden, cómo lo escriben, porque no es lo mismo ser dependiente que vendedora que comercial, pero a lo mejor sí que puede ser lo mismo. Entonces, según cómo lo pongan hago filtro, ¿no? Te coges 4 o 5 ofertas y vas mirando qué es lo que más se va repitiendo y así es como escribes tu currículum. Ahora que tenemos inteligencia artificial, es una maravilla porque le metes las 3 o 4 links o le copias y pegas el texto le dices al ChatGPT, Cloud o Gemini o el de turno, oye, sácame las palabras clave que tú utilizarías como talent acquisition para este puesto de trabajo para que yo lo pueda añadir en mi currículum. Fácil y sencillo. Y luego los portales de empleo no es el propio sistema ITS, sino más las preguntas que os hacen. ¿Por qué? Porque de esas preguntas tenemos un break dealer o dealer breaker o kill question o llamará X, que, por ejemplo, si yo pongo, ¿tienes carne de conducir? Y luego le tengo debajo, sí, ok, no, rechazar. ¿Cuántos años de experiencia tienes? De 0 a 2, rechazar. De 3 a 5, rechazar. De 5 a 10, aceptar. Más de 10, rechazar. Entonces, no es una ciencia cierta, no es que digamos, ostras, lo hago así y lo paso. No, va a depender de lo que tenga establecido cada empresa. Con lo cual, esto es más un match, ¿no? De una cita que, que de verdad seguir sota caballo y rey. O seguir unas reglas, ABC, como dicen aquí. ¿Qué? Vale. Dice Sara, como recruiter me ayuda muchísimo, como candidata no me gusta tanto, a mí igual, o sea, como recruiter y yo pondría más filtros,
De hecho, en el último proceso que estoy ahora, que son 3 procesos diferentes, he quitado todos los filtros de ATS porque entonces, o sea, me estaba costando horror encontrar a gente que los pasara. Entonces ya dije, "Ala, fuera todos los filtros y ya está". ¿Vale? Aquí os dejo algunos portales de empleo para que preguntáis también dónde buscar. Todavía sigue estando un poquito ahí el tema portal de empleo habitual. El CEP es el Servicio Público de Empleo. Se me olvidado poner el EURES, que es el de Europa, que también lo suelen utilizar. Pero bueno, la más utilizada siempre InfoJobs y cuidado con las preguntas, ¿vale? Que ahí es donde os lo jugáis todo. Pero bueno, tenéis varias ahí. Y luego lo hemos un poco separado, la Fundación 11 y Union, por si hay alguien con discapacidad. Fundación 11 e Ilunia son centros especiales de empleo. ¿Qué significa esto? Que el 98% de la plantilla tiene discapacidad. Con lo cual, si tenéis discapacidad y os veis en la tesitura de no encuentro nada, podéis utilizarles porque promueven el trabajo. ¿Qué más sucede? No sé si habrá alguien aquí con discapacidad o no. Anyway, cada empresa por cada, creo que eran 100 trabajadores, tiene que contratar a un 2 o un 5% de personal discapacitado. Con lo cual, ¿lo ponemos en el currículum? No, no lo ponemos en el currículum. Pues bueno, yo de primeras no lo pondría, pero si veo la hoja un poco mareada, aprovecharía la coyuntura para poner discapacidad. Hay que jugar las cartas que nos dan. Y luego os pongo en cursiva, no olvidéis las web especializadas. Porque yo, por ejemplo, cuando estaba en Ted Baker, la mayoría de las ofertas las publicábamos en Fashion Jobs, que es para retail, todo el mundo de la moda. Entonces, bueno, podéis buscar webs especializadas en vuestro sector. ¿Sí? Y aquí hemos llegado. Os dejo mi email, os dejo mi teléfono, por si queréis agendar o os habéis quedado con ganas de más. Pero os digo, este es el primer webinar de mis webinars de verano, así que si queréis apuntaros a otros, encantadísima de la vida. Y ahora sí, preguntas, comentarios que queráis hacer.